Momento hablaban Guido Sanleri, ya no Diego Bossio, hablaba de reventar el dinero de los jubilados. Para que nos explique un poco toda esta situación, vamos a hablar con Andrea Falcone, que es especialista en temas previsionales. Andrea, buenos días. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo te va? Bien. Bien, la primera pregunta que te quiero hacer es, ¿esto es bueno o es malo para los jubilados? No, esto es definitivamente malo para los jubilados. Me sorprende igual que Diego Bossio se exprese así, porque cuando él era titular de la ANSES tuvo invertidos los fondos de los jubilados más del 50% en bonos del Estado. Y esto no solo terminaron siendo bonos que defoltearon, sino que además ninguna cartera de inversión tiene esa diversificación donde 50% son en bonos riesgosos, porque la verdad es que los bonos de Argentina pagan mucho porque son riesgosos. Así que la verdad ninguno ha hecho nada bueno por el fondo de jubilados. Esto es como el broche final para que la gente que nos ve termine de entender un poco cómo es esta historia. Sí. Cuando se toman las AFJP, todo ese dinero, toda esa masa de aportes y contribuciones que había, se estatizan y se genera este fondo que está pensado, creado, estructurado para garantizar el pago de prestaciones, sobre todo en el contexto del mundo que viene, se hace muy importante. Todos los países del mundo van a tener una crisis de sustentabilidad, de financiación, porque cambia la pirámide demográfica, porque cada vez, Pablo, va a haber más gente grande que va a cobrar y menos gente joven que va a pagar. Para eso estaba ese fondo y lo único que han hecho todos estos años es utilizarlo para financiar déficit y para financiar cuestiones ajenas a los jubilados, por lo cual hoy los jubilados tenés dos efectos. Uno inmediato, cada vez siguen cobrando haberes más bajos porque hay que pagar más con menos plata, pero además poniendo en jaque el futuro de las jubilaciones para los que tienen más de 45 años. Los que tienen menos de 45 años no se van a jubilar, ¿no? Estamos hablando de más de 45. Con lo cual no le tengo que creer al gobierno, de acuerdo con tu opinión, cuando me dice que esto es bueno para los jubilados. No. Estos son datos, esto es una realidad. Primero porque están mal vendiendo. Cualquier medida de este tipo que se anuncia 48 horas antes, te imaginarás el margen de maniobra que da al mercado. Entonces, ya los defoltearon. Hablemos de un fondo de jubilados con bonos que ya fueron defolteados. Cuando se decía que había una quita, tengamos presente que la quita no fue solo para inversores del exterior. La quita también fue para el fondo de los jubilados. Y ahora con lo que queda se especifica que obviamente se especifica porque en este momento nadie quiere tener pesos. Entonces, si nadie quiere tener pesos, ¿por qué los jubilados van a querer tener pesos? Lo dijiste muy bien, Mariana. ¿Qué tal, Andrea? ¿Cuánto cubría, digamos, este fondo, este porcentaje? ¿Qué porcentaje cubría de las jubilaciones? ¿Y cómo fue cambiando ese porcentaje que cubría las jubilaciones en caso de crisis? Porque en realidad este fondo fue creado por si hubiese una crisis, y hoy hay una crisis, entonces rascan el fondo para llevárselo a otro lado. Pero igual, ¿cuánto cubría? ¿Qué porcentaje cubría de las jubilaciones? Mira, Mariana, ese trabajo yo lo hago periódicamente, ahora justo hoy lo iba a actualizar a valores actuales por los cambios que hubo en el fondo, pero básicamente cuando se tomó tenías 24 meses de pago de prestaciones. Y hasta el año pasado eran 4 meses. O sea, que se fue licuando el valor de eso. Por más que digan que la rentabilidad sube, también han subido muchísimo el pago de prestaciones. Entonces, ese fondo que cada vez se va haciendo más importante por este cambio que te digo, porque nosotros no podemos dejar de ver el largo plazo. Mientras otras personas trabajan en la coyuntura, en lo que está pasando hoy, otras personas tienen que trabajar en el largo plazo. Y ese fondo era un buen colchón para decir, bueno, en los tiempos que vienen las reformas se van a poder hacer un poquito más paulatinamente porque tenemos un colchoncito. Ahora, si el colchoncito lo estamos usando para algo que además, yo no soy economista, pero ¿cuánto puede durar el efecto de eso? No, ahora, nada, esto Andrea, es largo. Esto, Andrea, es para salvar la emergencia y recordémosle a la gente que se está sumando ahora a la pantalla de La Nación Más de qué estamos hablando. El gobierno, para frenar la avanzada del dólar, usó recursos de los jubilados. Que esto es, que se entienda, no es que el jubilado actual va a empezar a cobrar menos o tiene un problema en el cortísimo plazo por lo que hizo el gobierno. No, es un fondo que funciona como un seguro para los futuros jubilados, ¿sí? Corregime, Andrea, si dije algo más, pero al menos esta es mi mirada. Y también aprovecho para hacerte otra consulta más. En el gobierno de Alberto Fernández, ¿los jubilados ganaron o perdieron?
Perdieron, pero sin lugar a dudas perdieron. Ahora, yo creo que lo que más perdimos, el mayor retroceso, es que estamos en este momento llenos de parches que no terminan a hacer, ¿no? Es como una curita que cuando te mojas se te vuelve a salir. Entonces tenemos jubilados de la mínima que no llegan a comer, tampoco llegan a emparar la inflación, les damos un bono, un esquema de bonos que se hizo permanente. Entonces los jubilados que ganan más dicen, pero entonces esto es un aumento encubierto, yo voy a ir a litigar a la justicia. Tenemos moratorias previsionales que yo, desde ya te digo, apoyo, pero que no hay ninguna solución de fondo para que esto en 20 años ya no sea necesario. Entonces volvemos a poner otro parche. Ponemos un parche a la economía tocando el fondo de los jubilados. Digo, es todo un gran parche, todo atado con alambres. Y a mí que me gusta, claro, derecho previsional, prever, ¿no? Digo, ¿en qué momento nos vamos a sentar a hacer una política pública? Bueno, es una buena pregunta, como la que te va a hacer ahora Melissa Reinhold, por ejemplo. Así es, buenos días, Andrea. Generó muchísima polémica y algunas figuras de la política vienen diciendo que se podrían presentar moratorias. ¿Esto es así? ¿El caso podría llegar a la justicia? No moratorias, decís alguna presentación cautelar para condenarlo. Sí, yo creo que sí, hay sustento. Ayer se expidió un ex juez de la Cámara de Seguridad Social, ya manifestando, él está retirado, pero manifestando que esto tendría lugar en la justicia, que un juez lo diga es un dato muy importante, el doctor Luis René Herrero. Yo creo que esto va a avanzar seguramente cuando esté publicada la decisión. Todos los ministros han puesto la firma, han puesto el pie en el plato, pero yo creo que esto va a tener un freno en la justicia, dependiendo, obvio, ¿no?, el foro donde caiga. Bien, bien. Bueno, nos quedamos entonces con esto. Andrea, tu mensaje para los jubilados, a propósito de esta medida. Estén tranquilos porque no es que van a estar peor de lo que están en este momento. O sea, no es que esto va a ir en detrimento de las jubilaciones ya. Los que nos tenemos que preocupar somos los que tenemos menos de 55 años, te diría en este momento, que es lo que vamos a tener este impacto un poco más de lleno. Y entender, los que tenemos menos de 55, que nuestra financiación del retiro va a depender en gran proporción de nosotros, así que mejor ponernos a planificar. Andrea Falcone, abogada previsionalista, muchísimas gracias. A ustedes.